Hola chicas, ¿cómo están? Para ir dando un cierre al informe que tenían que presentar sobre función logarítmica, voy a hacer un pequeño video para que nos queden en claras las correcciones, ¿sí? Recuerden que yo les había pedido que, repitiendo el esquema que habían llevado a cabo para el informe de la función exponencial, hagan lo mismo con la función logarítmica. Y en este caso contaban con la teoría que yo ya les había dejado en la plataforma, que tenía una leve introducción, que es la que estamos viendo acá, ¿sí? Que les contaba o les hacía ver la relación que había entre la función logarítmica, que es la nueva, y la función exponencial que ya habíamos analizado profundamente, ¿sí? Entonces fíjense que se mencionó acá el concepto de función inversa, ¿sí? Que es aquella que me permite deshacer algún cambio que he hecho. El ejemplo sencillo era si multiplico por 4, lo inverso sería dividir en 4 para volver a la cuestión original, ¿sí? Y entonces eso nos llevaba a la definición del logaritmo de un número que ustedes ya trabajaron en quinto año, ¿sí? Y esta expresión muy conocida, A es la base, B es el argumento, I es el valor del logaritmo, ¿sí? Y entonces, fíjense que para poder saber cuánto valía I, es decir, cuánto valía el logaritmo en base A de un número B, teníamos que calcular sí o sí la potencia. La potencia de A, ¿sí? Era ese valor del logaritmo que yo necesito para que me dé el argumento, ¿sí? Entonces, un logaritmo en base A de B va a ser igual a I, sí, solo sí, significa esa doble flecha, A elevado a la I es igual a B. Es decir, si la base elevada al valor del logaritmo me da el argumento. Y esto que está acá son las especificaciones particulares para las cuales uno podía calcular el logaritmo. Vos podés calcular el logaritmo siempre y cuando la base, es decir, esta constante A que hemos puesto acá, sea positiva, un número real y que no sea 1, y al mismo tiempo poder calcular logaritmos solamente a aquellos números b que sean positivos, es decir, mayores que cero. Por lo tanto, ya desde el año pasado ustedes conocen que esta expresión solo es posible calcular si acá en la base no tengo un 1 o no tengo un número negativo y acá en el argumento tengo un número siempre mayor que cero. No puede ser ni siquiera cero, ¿sí? Y después deben desarrollar ustedes una serie de propiedades y ecuaciones y al principio de año hemos vuelto a recordar todo eso, ¿sí? Eso vale como introducción al trabajo con la función logarítmica en sí, que como ustedes ven aquí, es una función que se define con un argumento x, o sea, la función está sobre el argumento. Una f de x, una función de x, es un logaritmo en base a de x y por supuesto que el condicionante sobre las bases, a real y a diferente, positivo, perdón, y a que no vale 1, tienen que aparecer, ¿sí? Y yo les proponía entonces, a partir de eso, poder empezar a trabajar con el GeoGebra. Entonces, bueno, después acá está la siguiente hoja de la teoría. Este, Podemos dar acá una mayor precisión con la definición de la función logarítmica para poder trabajar de esta forma. Decimos logaritmo en base a de x es y o f de x, como dijimos recién, si solo si a elevado a la i me da x, es decir, si a elevado al valor del logaritmo de la función me da x, ¿sí? Ahora bien, para empezar a hablar de esta cuestión de que x mayor que cero, no, es decir, hablando del argumento, ahí ya nos estamos relacionando con lo que es el dominio de la función, ¿sí? Y para eso vamos a seguir estos pasos que teníamos en el mismo apunte del que estaba yo leyendo recién, pero que es un apunte que trabaja, esta lista estaba hecha sobre la función exponencial, ¿sí? Fíjense las características: el dominio, la interacción con los ejes, las asíntotas, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, positividad y negatividad y el codominio. Y lo vamos a ver entonces en ese orden, ¿sí? Entonces nos vamos al GeoGebra. Todas ya he visto que todas han podido trabajar de lo más bien con el GeoGebra. Ponemos entonces logaritmo. Yo voy a elegir este logaritmo, donde yo puedo elegir como primer número la base, elegir una base fija y luego el argumento. Y entonces puedo ver la forma general que va a tener ese logaritmo. Fíjense que una vez que yo pongo Enter, aquí aparece el logaritmo en base 3 de x. Esto ya es una función logarítmica, no es el cálculo de un logaritmo. Y lo primero que nos llama la atención, o que podemos observar si quieren, es que es una curva continua, en el sentido de que yo puedo recorrer toda la gráfica
con un solo trazo sin levantar el dedo, en este caso sin levantar el mouse, ¿sí? Ahora bien, también nos tendría que llamar la atención el hecho de que está como muy confinada hacia la derecha del plano, ¿sí? Ustedes ven que para este lado pareciera que no hay nada. Entonces, bueno, tal vez podríamos elegir, bueno, la opción de mover y ver qué pasa ahí. Parece que se cortara en el eje Y, o que lo intersectara el eje Y. Para salir de esa duda, ya saben lo que podemos hacer. Buscamos la herramienta de intersección y digo, bueno, veamos qué intersección tiene este eje con la función que acabo de graficar y el programa me entrega un indefinido. Ya sabemos eso que significa que no hay intersección, por más que visualmente parece que sí la hubiera, no hay una intersección entre la función logarítmica y el eje y. Eso quiere decir que ya el dominio, es decir, los valores que la x puede tomar, son bastante bien acotados, ¿sí? Como ustedes ven, como de este lado no hay función graficada, entonces los valores de x que están de este lado del plano no se pueden tomar. Evidentemente, el dominio de la función, que son los valores de la x para los cuales se puede calcular la función, vienen dados desde el valor 0 en adelante, pero sin contarlo al 0. ¿Por qué digo sin contarlo al 0? Porque acabo de cortar con el eje Y que tiene valor x igual a 0 y me dio que no hay intersección. Entonces, esta función, viéndolo a esto, ya yo puedo decir que el dominio de la función van a ser los reales positivos. Acuérdense que podemos agregar acá texto y puedo decir entonces que el dominio de la función es lo mismo que, y vamos a poner aquí, los, ténganme paciencia, ahí ponemos aquí, entonces acá vamos a poner los reales y aquí positivos, es decir, los x mayores que 0, ¿sí? Fíjense cómo queda lo que yo escribí acá, que se ve medio raro, de bien que se ve aquí, ¿sí? ¿Qué significan los reales positivos? Son todos los números positivos que no son el 0, ¿sí? Porque acuérdense que también lo puedo escribir como, como un intervalo, ¿sí? Algunas de las que han entregado el, el informe lo han hecho de esa forma, ¿sí? Han puesto 0 infinito y estuvo perfecto, ¿sí? Ya la profe en algún momento va a encontrar el infinito y lo vamos a poder escribir. Em, entonces, a lo que yo voy con este video es que cuando yo les entrego el práctico diciendo vamos a analizar con GeoGebra ciertas características de tal función, me refiero a esto, a empezar a investigar qué pasa con una función puntual y después abrirla, por supuesto, con los deslizadores para que el desarrollo sea un poquito más genérico, ¿sí? Bueno, fíjense que todo esto que estamos diciendo sobre el dominio de la función es para el logaritmo en base 3, ¿sí? Entonces lo que podríamos hacer ahora es, de la misma manera, ampliar aquí el concepto de logaritmo que estamos trabajando y ponerlo de esta forma, ¿sí? He elegido una base A cualquiera y una X. Fíjense que yo acá todavía no he definido ningún deslizador, así que posiblemente cuando yo ponga Enter acá, el programa me pregunte si yo quiero crear un deslizador y le digo que sí. Entonces fíjense que aquí está en 1 el deslizador, la base del logaritmo está en 1, que sabemos que es un valor prohibido, por lo tanto lo tendré que mover, y ahí recién aparece una función de la misma forma que la anterior, que es una función fija, pero por supuesto pasando por otros puntos. Acá ya empiezo a ver que hay una característica común para todas las funciones logarítmicas de bases permitidas, y es que van a pasar por este punto, que no es el punto 1, sino que es el punto 1, 0. En la x vale 1, en la y vale 0. ¿Sí? Como esta es la base del logaritmo, con el botón derecho me voy a propiedades y ya sé que ahí voy a tener que modificar los valores de mínimo y de máxima que tenga este deslizador. Vamos a 0, vamos a poner un 15, y con eso entonces podemos llegar bien, en el sentido de que ya sabíamos que la base, este número que está acá abajo, el número A, no puede ser negativo y no puede ser 1, ¿sí?
Entonces podemos, por ejemplo, jugar con los valores menores que uno, que serían en este caso. Fíjense que la forma de la función ha cambiado, sigue siendo una función continua, sigue pareciendo que se intersecta con el eje Y y veremos que no se intersecta, ya lo vamos a probar, ¿sí? Sigue pasando por el punto 1, 0, que eso es lo importante, digamos, como remarcar para la próxima vez, y estamos viendo que hay como un intervalo que se grafica por arriba del eje X y otro por debajo del eje X. Son cosas que uno va viendo a medida que va graficando la función y analizándola con el GeoGebra. No es solo copiar y pegar. Lo que yo observo, por supuesto, después voy a la teoría y busco el lugar correspondiente donde está desarrollado, o me puedo ir a Google y buscar una buena fuente para poder dar más sentido a lo que estoy afirmando con las observaciones que llevo, pero tiene que arrancar todo con un problema o con un análisis gráfico de la función, ¿sí? Bueno, dejo acá y seguimos enseguida con otro videito para que no sea tan aburrido.